Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Un Café Con. Como sabéis, Un Café Con es una iniciativa que tenemos, que impulsamos desde KIDA en el marco del Aula de Atención Integrada Domiciliaria, Salud y Social, WIC KIDA, para compartir conocimiento. Hoy tenemos el auténtico placer de presentar a la doctora Emma Sobremonte de Mendicuti. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y a vosotros. Y voy a proceder a presentar a Emma, ¿no? Emma es trabajadora social, además es doctora en Sociología. Ha sido durante muchos años profesora titular de la Universidad de Deusto y además durante 22 años estuvo en Basurto liderando todo el trabajo social, ¿no? Ella adicionalmente fue presidenta de la Asociación de Trabajo Social a nivel nacional, social, sanitario, ¿no? Sí, de salud. De salud, entre el 2001 y 2009. Actualmente ha sido nombrada profesora emérita de aquí, de la Universidad de Deusto, donde estamos hoy, y ejerce continuamente, ¿no?, aún hoy, en la UOC, en el ámbito del máster universitario en Trabajo Social Sanitario. Un placer, la verdad es que es un placer, ¿no?, siempre entrevistar y tener estos espacios, y como siempre nos gusta dividir la entrevista en tres partes. La primera, Emma, es sobre la experiencia, ¿no?, en el trabajo social y sanitario, y la primera pregunta es ¿por qué escogiste el trabajo social? ¿O por qué el trabajo social te escogió a ti? Bueno, en realidad, gracias por la invitación. Es para mí un placer compartir contigo. Gracias. Este encuentro, este espacio. Y centrándome en la pregunta, pues mira, yo siempre he tenido vocación social, o sea, siempre he tenido el gusanillo de lo social y elegí trabajo social como carrera, pero sin saber muy bien lo que era, que es lo que suele pasar incluso a los alumnos hoy día, cuando empiezan. Y posteriormente, cuando empecé a trabajar en el ámbito hospitalario, me fue atrapando y me sedujo hasta límites insospechados. Hasta el punto de que ha resultado casi mi pasión de vida, no solo profesional, sino también ha invadido bastante espacio de mi vida personal. O sea que en realidad fue mutuo. Fue mutuo, o sea que ni tú encontraste ni ellos te encontraron, fue mutuo, sí, ¿no? Sí. Y un poco, ¿no?, en todos estos años de experiencia, ¿no?, que han sido muchos, y en particular ahora nos centramos en tu época hospitalaria, ¿no? Cuéntanos un poco los aspectos más importantes del trabajo social sanitario, el rol que desempeña en el conjunto del sistema, su contribución específica. Mira, pues es una pregunta que a mí se me ha parecido muy interesante, y que cuando la he respondido me ha llamado mucho la atención que la gente no lo conoce. Lo primero es que no lo conoce. Identifican el trabajo social sanitario con el trabajo social en general y no tiene nada que ver. Entonces, el trabajo social sanitario es el que se desarrolla dentro de los servicios de salud. Así como hay asociaciones, por ejemplo, que se dedican, ¿no?, a trabajar con personas que padecen una enfermedad determinada en el sector social, en el comunitario. El sanitario es solo dentro de las instituciones sanitarias, del sistema. Entonces, ¿qué hacemos dentro del sistema? Yo qué aprendí en esos años y qué se sigue haciendo ahora y qué pretendo que mejore dentro de ese ámbito. Pues mira, lo primero que descubrí es, que en parte lo sabía, es que el hecho de enfermar es un acontecimiento vital estresantísimo, que genera una incertidumbre y un miedo impresionante, y que produce, claro, en función del grado de gravedad de la enfermedad y de la complejidad de los cuidados que acarree esa enfermedad, si los tiene, una ruptura del proyecto vital, una discontinuidad. Lo que antes era, lo que ayer era, hoy ya no es. Y las personas te dicen, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Entonces están en la cama, tú estás a pie de cama, que es lo que digo, esa dimensión clínica del trabajo social, que está opacada por la visión de gestión de recursos y de prestaciones. En sanidad no damos recursos ni prestaciones, como los servicios sociales, que es otro pilar del estado de bienestar. Lo que hacemos es acompañar y estar a pie de cama, por eso hablo de la dimensión clínica del trabajo social sanitario o de la clínica del trabajo social, y acompañas, escuchas a esa persona e intentas que todos los aspectos sociales que se alteran, se modifican los roles. Tú antes entras en un hospital,
hablo de la experiencia hospitalaria, te da un ictus y lo que hacías hace 10 minutos en tu trabajo ya no. La evolución no sabes cómo va a ser, tu familia de repente se queda descolocada, quién te atiende a ti, quién atiende lo que tú atendías. Se cambian los roles, aparecen gastos de repente que no existían. Entonces, el aspecto laboral se queda tocado. Ya no te hablo cuando son temas de salud mental y temas tabú. Temas tabú que ni tan siquiera se pronuncian, como cuando la gente se enfrenta a un cáncer que no dice ni la palabra, tengo algo malo. O sea, que se oculta. Entonces, todo ese conjunto de aspectos sociales que conlleva el hecho de enfermar es de lo que nos ocupamos y de lo que tratamos. Y lo que no hay ningún otro profesional de toda la sanidad que lo haga. Nadie. Estáis ocupando un rol fundamental, ¿no? Sobre todo en esos aspectos más clínicos dentro de lo que sería el trabajo social sanitario. Y dentro de los equipos. Y dentro de los equipos. Háblanos un poco más de esa interacción con los equipos, ¿no? En particular. Sí, bueno, nosotras lo que hacemos, y es fundamental para nosotras, es identificar desde el momento del ingreso, cuanto antes mejor, ¿no? Qué personas pueden ser susceptibles de tener que ser tratadas por nosotras. A veces habla de intervención, yo hablo de tratamiento, por eso de formación profesional, tratamiento social, tratamiento médico, tratamiento psicológico, pero bueno, equivale intervención a tratamiento, ¿vale? Social. Entonces, de lo que te ocupas es de hacer, que es la base de todo, un buen diagnóstico social sanitario, de hacer un estudio riguroso de todas las circunstancias que te he dicho que concurren en ese proceso de enfermar y aportar ese diagnóstico social sanitario al equipo de salud, sea de neurología, sea de psiquiatría, sea de psicología, del servicio que sea. ¿Por qué? Porque el tratamiento de eso va a determinar las posibilidades de recuperación o las posibilidades de reingresar o no. Entonces es tratarlo cuanto antes mejor para que mejore la salud y las condiciones. Realmente es avanzarnos lo máximo posible y formar parte desde el inicio. Desde ¿no? el inicio. No con esta visión más al final, sino desde el aprovechar desde todo el ingreso hospitalario, los tiempos que cada vez son más cortos. Correcto. Y la demanda cada vez más. Y los recursos, el número de personas, de trabajadoras sociales sanitarias están iguales. Totalmente. Entonces es una locura. Cada vez hablamos más de dependencia, de longevidad, de fragilidad, ¿no? Conceptos que ya forman parte de nuestro día a día, también de atención integrada y de la preferencia muchas veces de vivir, ¿no? Y estar el máximo tiempo posible con calidad de vida en casa. ¿Qué piensas de ello? ¿Qué retos tenemos por delante? ¿Qué piensas de la atención integrada, sanitaria y social? Bueno, como te decía, retomando un poco, hilando con lo que te decía antes, el trabajo social sanitario desde sus orígenes, en 1905, imagínate, se dedicó a la atención sociosanitaria, que no se llamaba así, pero precisamente se ocupaban de integrar lo que era sanitario con lo que era social. Le llamaban de otra forma, casi no tenía ni nombre, porque el trabajo social tenía esa mirada holística, integral, ecosistémica, porque se fija en la persona enferma y en todo su entorno familiar y comunitario. Entonces, desde los orígenes nos ocupábamos de establecer coordinaciones con todos los servicios y recursos de la comunidad, bien fueran de un tipo, bien fueran de otro. Que algo que hacíamos, que formaba parte de nuestro ADN, después se fue, digamos, formalizando y estructurando. Y curiosamente, cuando empezó el tema de la atención sociosanitaria, aquí en Euskadi hablábamos del espacio sociosanitario, era un espacio vacío, no cubierto por nadie, pero que todos sabíamos lo que era. Entonces, bueno, empezamos las trabajadoras sociales sanitarias a plantear la necesidad de rellenar ese espacio y activar recursos. Porque yo decía, coordinación, mis alumnos se ríen mucho, pero yo, coordinación. ¿Qué coordino con qué si no hay nada? Coordino con un servicio que cuando la persona lo necesita no existe, no lo tiene. Claro. Bien, se fueron desarrollando, pero es que a día de hoy estamos igual. Se han creado estructuras, desconozco en otras comunidades autónomas, pero bueno, lo he vivido cuando fui presidenta de la asociación, que iba por todos los servicios sanitarios y todos en distintas versiones. Su máximo objetivo era, a lo mejor soy un poco dura, relegar todo lo social sanitario a los servicios sociales. Que fueran los servicios sociales los que se ocuparan de lo social. Y entendían por social todo.
O sea, nosotros la enfermedad, digamos, la patología, pero no la dolencia, que es la dimensión subjetiva de la salud. Eso no. Y ya no te digo las barreras arquitectónicas, quién me cuida, todo eso, que sean los servicios sociales. Claro, si comparas el presupuesto que tiene solo un hospital con el que tiene aquí todo bienestar social, claro, no das crédito a cómo no se desarrolla más. Y se intenta seguir sobrecargando a los servicios sociales con algo que les desborda. Entonces, ¿cómo lo veo? Pues que queda mucho por hacer, que está muy desintegrada todavía, aunque diga lo contrario, la atención sanitaria, el sistema sanitario del sistema social, que se establecen cauces, comisiones, requete comisiones, y la gente va de un lado para otro, de un lado para otro, y cada nivel competencial y cada sistema tiene sus propios procedimientos y requisitos. De tal manera que yo llamé en una conferencia que di y en un artículo que publiqué, la madeja, donde la gente entra en la madeja, que es como un agujero negro, que va de un profesional a otro, de una a otra, de una a otra, de una a otra, de una a otra, y que de repente llega el día que le dan el servicio y ha fallecido. Entonces, estará muy bien todas las coordinaciones de la coordinación, pero a mí lo que me parece es que hay que simplificar, desburocratizar y ceder un poco las competencias al que tiene el conocimiento. Pero todo el mundo se aferra a su parcelita y nadie la suelta. Entonces, esto sigue pasando. Bueno, y ya no entremos en los que no tienen medios, en los que no tienen nada, porque claro, también hay que tener un saldo bastante decente para poder afrontar por ti mismo, cuando lo necesitas, el vacío hasta que recibes los servicios. Y de esos también nos ocupamos, sobre todo nosotras. Porque claro, otra de nuestras misiones es reducir las inequidades que se dan y las desigualdades sociales que hay en salud. Porque mueren antes los más pobres y enferman más. Y reingresan más. Sin duda. Y eso sigue así. Entonces, bueno, ¿qué te digo de la atención sociosanitaria? Pues que desde mi punto de vista es... Queda mucho, ¿no? Sí, queda muchísimo. Y puede sonar corporativo, que posiblemente lo sea, pero me da mucha tristeza que se pongan como responsables sociosanitarias a personas que no tienen la formación que tenemos en trabajo social y sanitario, que conocemos al dedillo todos los recursos sociales y sanitarios. Primero, porque estamos dentro de la sanidad, y segundo, porque somos trabajadores sociales y toda la carrera gira en torno a lo social. Y entonces, a mí me han pedido, incluso de los servicios de salud, que enseñe a las enfermeras cuestiones sociales. Y una vez le dije a un responsable, oye, te pido que a las trabajadoras sociales les enseñes a ser enfermeras. Me dijo, hombre, eso no se puede. Y al revés, sí. Qué poco reconocimiento y qué poco valor, ¿no? Y no es porque lo hagamos mejor, es que es lo nuestro, es que para eso estamos enseñando en la universidad. Sin duda. Y seguimos sin ello. Y un poco hilando con eso, ¿no? Y entrando más en tu ámbito más académico, hay un día en que decides cambiar un poco o complementar tu trayectoria, ¿no? Ir de la parte más clínica a la parte más académica. ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿De dónde viene esa motivación? Bueno, la docencia también siempre me ha gustado mucho. Mis compañeras en el hospital siempre me decían, estás siempre organizando sesiones clínicas, sesiones de formación en el grupo, entre nosotras. Pero la verdad fue que Deusto inauguró la carrera de trabajo social y no tenía trabajadoras sociales, solo sociólogas. Entonces tuvo que buscar personas del trabajo social en activo para que pudieran impartir y me llamaron. O sea, nuevamente me eligió... Ahí sí que te vinieron a buscar. Sí, o sea, otra vez me eligió el trabajo social a mí, nuevamente. Y yo, que tenía la vocación docente, pues me animé y dije, pues qué bonito. ¿Qué me motivó? Transferir mi conocimiento práctico, eso que llamamos la sabiduría práctica, ¿no? Y hacer dentro de la universidad una práctica reflexiva y enseñar a las nuevas generaciones cómo estaba la situación y poder transmitirlo y transferirlo. Y a la vez poder dedicarme, que en el hospital tenía poco tiempo, aunque también dedicaba muchas tardes a ello, al estudio de la investigación. Hablando justo de investigación, ¿no? Y de la palabra ciencia, que es tan importante en el mundo específico del trabajo social. ¿Qué crees que aportaría una ciencia del trabajo social? Hombre, yo creo que una ciencia del trabajo social, como para cualquier otra profesión, no exclusivamente para nosotras, ¿no? Aporta bases sólidas para fundamentar las intervenciones. Es decir, es bastante frecuente pensar que lo social, no lo pensamos en medicina o no lo pensamos en ingeniería,
Pero sí, la gente piensa que lo social lo puede hacer cualquiera y que se trata de sentido común. Claro, hay una dimensión ética súper importante de la intervención social que tiene que ver con que las decisiones que tomamos en colaboración con las familias tienen gran trascendencia. Y si no tenemos evidencias de que esas intervenciones sean, primero, que no hagan daño. Para empezar, como dice el principio de la bioética, primum non nocere. O sea, lo primero, nunca hacer daño. Y comprobar que lo que estamos haciendo realmente beneficia a la persona. No que sea útil, que esa es una trampa la que suele caer. No, es útil. ¿Útil para quién? ¿Útil para quién? ¿Es beneficioso para la salud? ¿Mejora la salud? ¿O da igual? ¿O da lo mismo? Que hubiéramos hecho esta intervención que otra. Entonces, a mí me parece que poner a prueba a través de la investigación y luego usar los resultados de la investigación e incorporarlo es un desafío impresionante, porque producir conocimiento es que es una cuestión ética. O sea, no podemos trabajar con las personas con buena voluntad, haciendo lo que nos parece. A veces las alumnas te dicen, ha hecho un proyecto bonito, precioso, una serie de actividades, y le digo, qué bien. ¿Y tú sabes si son beneficiosas o pueden hacer daño o pueden ser neutras? Y me dicen, ¿por qué van a ser malas? Y, no, te pregunto, ¿qué has buscado? O sea, ¿qué has buscado? Vas a hacer una práctica basada en evidencias, no te digo que tú investigues, para eso estamos los equipos de investigación, pero hay un montón de investigaciones con proyectos similares al tuyo que dicen pues que no hay diferencias significativas entre hacer eso y no hacerlo. No podemos gastar los recursos. Eso siempre que no haga daño. O que da igual. Digo, entonces a mí me parece que el conocimiento, o sea, y la investigación y usarlo es esencial. Entonces yo he transmitido a mis alumnos, y lo sigo haciendo, o sea, el interés, o sea, no solo científico, sino ético, porque me parece que tiene mucha importancia. Y hablamos un poco del rigor, ¿no? De hacer las cosas bien. Sí. Antes hablabas de un concepto que me ha gustado mucho, que es que decidiste entrar en este mundo más académico para transferir, ¿no? Conocimiento. ¿Cómo transmites, cómo transfieres este conocimiento a tu alumnado, esta pasión? Háblanos de ello. Bueno, pues es que yo no creo, no te sabría responder, te tendrían que responder mis alumnas y alumnos, pero en general, ¿cómo lo transmites? Bueno, pues siendo bastante honesta, ¿no? Formándote mucho. Eso exige, a ver, tú puedes ser docente tirando de los apuntes del año PUN, o puedes ser una persona que está interesadísima en estudiar lo último de lo último de lo último, de las investigaciones últimas que se están desarrollando en nuestro campo. Y eso cuesta un esfuerzo añadido que en la vida académica, desgraciadamente, no tenemos. No tenemos. Y entonces dedicas parte de tu tiempo libre, en este caso hablo por mí, a leer y a estudiar cosas. Porque es que si no lo podría hacer. No lo podría hacer. Entonces intento meterles el gusanillo de que investiguen y se formen y se especialicen una y otra vez. Y que de eso dependerá el éxito. Y que tengan capacidad de liderazgo. Y no se encojan, porque se encogen ante otras titulaciones a las que se les reconoce socialmente más prestigio. Y que lo gozan en el imaginario colectivo, por supuesto. Pero si no se atreven, yo para eso he sido muy osada. O sea, porque me lo he creído y me lo creo. Entonces, vamos, intento decirles que es posible, que no se vengan abajo y que tampoco obedezcan ciegamente todo lo que les dicen. Porque las organizaciones ponen de moda determinadas prácticas, determinadas teorías, enfoques, muchas veces sin asegurarse de que generan beneficios. Ahora, de repente, todo está centrado en la persona, lo cual me alegro, porque yo he hecho otra cosa como trabajadora social que centrarme en la persona. Y luego, del dicho al hecho, hay un trecho. Entonces, yo me alegro de que por fin las organizaciones hayan dado cuenta, tanto sanitarias como sociales, que la persona es lo que importa. Porque antes hemos tenido unos años centradas en nosotras mismas, las organizaciones sobre sí mismas, ser eficientes, la utilidad, la eficiencia, la calidad. Y decía, ¿y la persona dónde está? Para mí seguía estando. Claro. Pero ahora que los vientos vienen favorables, porque al menos se dice, bueno, que aprovechen, eso le digo a mis alumnos, aprovechar eso, que vosotros lo tenéis en el ADN, porque lo decimos desde el minuto 1. Y la medicina lo tuvo, había una medicina humanística,
Acordémonos de Lain Entrago, que era un médico humanista, que escribió una obra bellísima, Antropología Médica, que es, vamos, que les hago a leer a mi alumnado, pero que la Facultad de Medicina, o sea, es que ni se habla de eso. Y yo decía ahora que todo es transversal, que todo es transdisciplinar. Nosotros hemos sido siempre transdisciplinares. Claro. El resto lo empiezan a ser por necesidad. En Estados Unidos, cuando estuve, Trabajo Social Sanitario daba clases en medicina para que supieran los nuevos residentes o las nuevas médicas que existía la dimensión social. Aquí, imposible, pero yo trato con muchos médicos, he ido a conferencias en la Real Academia de Ciencias Médicas que me han invitado, los que les importan estas cosas, claro, que los hay. Bueno, pues seguimos que no, que eso no. La psicología sí entra, pero lo social no les parece relevante. Me ha gustado mucho, antes hablábamos de rigor y ahora de este espacio me quedo más con inspirar, ¿no? Ser alguien que inspira al alumnado a creerse su valía, ¿no? Y a creer en aquello que están estudiando. Exacto, ni más ni menos que nadie, ¿eh? Pero que estén convencidos. Muy bien. No, me gusta mucho. Hemos hablado de tu ámbito más en el ámbito del sistema, después en docencia. Ahora miramos a futuro. Tercera parte va más de retos, oportunidades a corto o medio plazo que ves en atención integrada y en específico en el trabajo social sanitario. ¿Qué grandes retos ves y cómo les podemos dar respuesta, ¿no? Bueno, yo en la atención integrada lo que te diría es que es voluntad política. Más que poner misión, valores y hacer el plan estratégico, es de verdad apostar de verdad y dotarle de recursos. Porque sin recursos, por mucho, yo vuelvo al inicio, por mucho que digamos, no hay mucho que hacer. Entonces, hacerlo de verdad, voluntad política, y al trabajo social creo que podría ser un actor sustancial en la elaboración de estrategias. Porque lo que para mí, como trabajadora social con mis compañeras, es nítido, yo veo que algunas comisiones llevan 7 años, claro, para llegar a la conclusión que ya la sabíamos. Claro. Sin embargo, hay unas resistencias ahí, ¿no? Unas resistencias que vamos a sacar a Freud y a Lacan, pero fuertes. Resistencias a veces inconscientes, no muy conscientes. Pero creo que voluntad política en ese ámbito y recursos. Y luego aprovechar todo lo que es el tema de la digitalización y de las tecnologías de la comunicación, que la pandemia, mira, nos las puso delante para usarlas a la fuerza y todos estábamos... Y yo creo que el trabajo social en esa época, en ese momento, la pandemia lo utilizó para conectar con las familias y tuvo a la gente conectada todo el rato. Lo mismo pasó en los centros sociales. Y creo que es una oportunidad maravillosa también de integrar, por ejemplo, la historia social y clínica, hacer una historia sociosanitaria, que no tengamos que andar danzando con los informes de aquí para allá, evitar duplicidades, acortar los recorridos, los procesos de atención, ¿no? Simplificar y desburocratizar. O sea, creo, y desde luego, teniendo en cuenta, ya te voy a decir una cosa que me preocupa mucho, teniendo en cuenta los avances tecnológicos que tienen que ver con los nuevos descubrimientos que van en directo a las técnicas diagnósticas y a las técnicas terapéuticas, y que, como dijo Diego Gracia, ¿no?, que lo he escuchado muchas veces y que me he formado con gente que se ha formado con él, el bioético español tan famoso, nos están permitiendo gestionar como nunca en la historia el cuerpo, la vida, el nacimiento o el no nacimiento y cómo queremos morir y de qué manera. Por eso han salido las voluntades anticipadas, etc. Pero esto no es más que el empiece, porque ahora cuando se habla del transhumanismo y cuando hablamos de cómo la tecnología incluso nos la va a poder insertar, incluso va a poder detener, estoy hablando casi de una distopía, pero que la tenemos ahí. La dimensión ética se vuelve súper relevante, donde vamos a poner los límites, qué vamos a hacer en los servicios sanitarios y qué vamos a hacer en los servicios sociales. Entonces creo que eso es algo que tenemos que empezar a darle vueltas en conjunto los profesionales, porque a no mucho tardar lo vamos a tener delante. Y me temo que eso lleva a instancias políticas y a tener que tomar decisiones. Y si antes era la religión la que ponía el límite, los límites entre lo que era bueno y lo que era malo, lo correcto y lo incorrecto, ahora que la sociedad se ha secularizado,
quién va a tomar las decisiones sobre qué mejora la vida humana o qué no. Sí, sí. O sea, que no va solo de simplificar, desburocratizar, digitalizar, pero también los retos de la ética y la bioética asociados a ello, ¿no? Y, claro. Y de cómo le damos respuesta en un mundo que cada vez avanza más rápido. En esa dirección. Y que nos impele, que nos interpela a todos y a todas. Y yo creo que eso es muy importante. Y a veces estamos que no miramos más que lo que tenemos delante. Y no nos damos cuenta de lo que viene. Entonces yo creo que es hora de empezar a pensar en eso. Ha llegado la pregunta que más me gusta de todas. En cada entrevista tengo el placer de hacer, que es ¿qué mensaje tienes, ¿no? Para todos esos profesionales y esas profesionales que nos escuchan? ¿Qué mensaje tienes para ellos y ellas? Pues un mensaje esperanzador, optimista, porque creo que vamos a ser capaces de lograr esos ideales que tenemos. Bueno, como decía, no me acuerdo quién, si Eduardo Galeano, la utopía me ha movido siempre a mí. Y Eduardo Galeano, siempre suelo apelar a él porque me encanta, da un paso, ¿no? Nosotros damos 2 pasos, la utopía da otros 2. Nunca llegamos. Y dice él, entonces, ¿para qué sirve la utopía? Claro, para caminar. Para movernos. Para movernos. Entonces yo creo que es un mensaje de esperanza, positivo y desde luego de mucho trabajo. Muy bien. Hay que esforzarse mucho. Muy bien. Mucho. Si no palabrería. Muy bien. O sea, que las cosas pasen, ¿no? Sí, y que no nos quedemos con los relatos, que están muy de moda ahora. Muy bien. El relato, sino el conocimiento fundado sólidamente. Y desde ahí ser personas muy críticas, muy reflexivas y muy éticas. Eso les digo todos los días. Y lo seguiré diciendo mientras tenga energía para hacerlo. Muchas gracias, muchas gracias. Pues nada, un brindis por los profesionales esenciales. Muchas gracias. Gracias a vosotros y a ti.